¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? La verdad que ha sido muy importante esa adhesión que nos han mostrado en el programa anterior con Víctor Hugo Morales. Ha sido muy interesante saber cuánta pasión despierta en todos ustedes. Y bueno, los personajes auténticos y que piensan y elaboran provocan eso, resistencias y adhesiones. Y si no, no pasar por la vida. Para pasar por la vida sin dejar huella, no pasar por la vida. Esto no quiere decir que ustedes tienen que coincidir con él, ni muchísimo menos, ni conmigo, ni con nadie. Libertad, libres. Hablando de esta libertad en la que vivimos, Zygmunt Bauman, filósofo polaco, hablaba hace unos años atrás de la identidad líquida y decía que, y ya estamos en pleno funcionamiento y comprobación, hoy todos podemos decir que vivimos en esta identidad líquida. A uno le parecía una locura. Él decía que las personalidades que se forjaran en estos tiempos iban a tener similitudes con, se podía asimilar con la lava de los volcanes, que en contacto con el aire formaba una costra, se endurecía, luego se calentaba, tomaba otras formas. Y eso es lo que estamos viendo hoy día. Vemos pocas adhesiones, vemos un mundo de gente muy cambiante y cuando esto está sucediendo es cuando más importante se vuelve quiénes somos, cómo somos y hacia dónde vamos. Esto de lo líquido de las identidades tiene que ver con un mundo de expectativas materiales. Pero estas expectativas materiales, como estamos en un mundo material, difícilmente van a disminuir. Aquellas personalidades que estén hechas solo para el requerimiento de lo material, difícilmente van a quedar conformes. Sin embargo, están las otras, como la lava misma, que toman otra forma y adquieren flexibilidad. Al adquirir flexibilidad, ¿qué hacen? Se van adaptando y van formateando su propia personalidad en tiempos muy cambiantes, en tiempos muy difíciles. De esta forma quiero presentarles a nuestro entrevistado de hoy, que parece que viene siguiendo una huella. Andrés Berterrecci Álvarez nació en Montevideo el 18 de julio de 1962. Yo me siento tremendamente orgulloso de la gestión que por lo menos a mí me tocó hacer en el Estado. Obtuvo el grado de ingeniero agrónomo en la Universidad de la República en 1987. Para uno que en el año 83 en la clandestinidad fundó un comité, el Comité Horizontal allá en Nuevo París, con un puñado de, en aquel momento, jóvenes casi que adolescentes, donde aprendimos muchas cosas. Una de las cosas que aprendimos es a discutir a veces hasta acaloradamente, pero que esas discusiones se tenían que quedar en lo que nosotros llamamos la lata, el lugar donde nos reuníamos. Yo jamás tengo una sola línea de discusión en prensa de lo que es hacia adentro. Asume como ministro de Ganadería tras la renuncia de Ernesto Agassi el 5 de octubre de 2009, cargo que ocupó hasta el 1 de marzo del 2010. Yo soy esencialmente disciplinado, entonces voy a ir a donde mis compañeros me dispongan ponerme, y eso también da tranquilidad cuando puede haber alguna fricción o cosas por el estilo a nivel interno. Me resisto a las visiones dogmáticas en cualquier extremo, en el desarrollismo más tecnológico o en el ecologismo más enervado. Es expresidente del Instituto Nacional de Colonización entre los años 2010 y 2013. Sí, el instituto es un ente autónomo que tiene como fin adjudicar tierra a aquellos que no pueden acceder por la vía del mercado. Tiene que haber un convencimiento del resto de la población, del resto de la nación de apoyo, como la continuidad histórica del artiguismo en la acción del acceso a la tierra de aquellos más desprotegidos y que por medio de la protección y la solidaridad, pero también con las exigencias del Estado, logran tener una vida digna en un sector donde muchas veces y a nivel mundial se está perdiendo gente. Continuar con un modelo de desarrollo donde la familia rural sea lo más importante
preservando los recursos naturales y haciendo un uso equitativo, justo y redistributivo de la riqueza nacional. En las elecciones pasadas, Berterreche fue electo primer senador suplente de José Mujica. Podemos hacer ese tipo de cosas, discutir las cosas por lo alto, discutir las cosas desde el punto de vista estratégico, discutir las cosas incluyendo y no excluyendo. Hay que ser cuidadoso con el tema del medio ambiente, hay que tener mucho cuidado también con quién se queda con los excedentes. Tal vez eso sea lo más importante, quién se queda con el excedente de la generación de riqueza. Si los excedentes se distribuyen y están a favor de la sociedad, bienvenidos. Y eso tiene que ser mayor que lo que me queda si yo dejo a los productores. No creemos que no hay que hacer la reforma agraria, creemos en otro paso superior que es el desarrollo rural, y vemos algunos elementos importantes a llevar adelante. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que el sector lácteo es particularmente importante para nuestro país y hay que prestarle profunda atención por parte de todos. El tema es que Venezuela es uno de los mejores compradores de Uruguay y lo que se está haciendo me parece que es muy dañino para el sector lácteo. Insultar permanentemente al mejor comprador y no tratar de negociar la deuda que se tiene es matar a la gallina del huevo de oro. Yo hago política para cambiar la sociedad. No hago política para decir, cierro los ojos y veo una sociedad distinta. No cierro los ojos y veo a Berterreche en un cargo. Bienvenido. Muchas gracias. Hablaba yo recién de Zygmunt Bauman con la modernidad líquida, las personalidades líquidas. ¿Qué le hace pensar esto? ¿Estamos viviendo en una modernidad así? Estamos viviendo, tal vez por lo cambiante, por la necesidad de adaptarse a los tiempos. Yo en realidad soy bastante rígido, pero sí. Pero dice que hay que ser flexible, que todo lo rígido se puede quebrar. Lo que hay que ser, sí, es lo que uno a veces puede serlo también. Hay cuestiones de personalidad que no es tan fácil. Pero yo creo que los cambios son demasiado veloces y muchas veces nos cuesta mucho adaptar y generar nuevas hipótesis para las realidades con las que nos enfrentamos. Claro, pero por ejemplo, hoy un Frente Amplio ya no tiene una base de comunicación. Lo conecto directamente todo lo que venía diciendo Sí. con temas puntuales y referenciales. No se conecta rápidamente con las bases, perdió ese sustrato. Las elecciones del BPS mostraron que la gente no quiere que se lo lleve a elecciones, por más que se le diga que ahí está el poder y la soberanía y la posibilidad de ser ciudadano completo. Le voy dando ejemplos así. Sí, lo que pasa es que son ejemplos que tocan demasiadas puntas. Podríamos tener toda una semana de programa discutiendo esas cosas que son las discusiones de la izquierda, además. En el caso del Frente Amplio, a mí me toca salir bastante, me tocaba salir y además me gusta mucho, sobre todo al interior, y como tengo un perfil medio vinculado a lo rural, salgo mucho al interior. Y nosotros tenemos un contacto muy bueno con las bases en el interior. Me gustaría salir mucho más. Me gustaría que todos mis compañeros que están en cargos institucionales salieran mucho más. Y me gustaría que también la gente, porque esto es de ida y vuelta, no es un problema de un solo lado, que la gente que está en la base, que milita, que haga un sacrificio bárbaro, también exija que los compañeros vengan más. Pero eso se puede armar si hay voluntad y creo que eso es parte de lo que se está discutiendo en este proceso de elecciones al Frente Amplio. Nosotros, como integrante del Movimiento de Participación Popular, lo primero que hicimos no fue poner un nombre, sino poner justamente qué queríamos del Frente Amplio y volver a eso que usted decía. A través del Pacha, de Sánchez. Nosotros lo que planteamos antes de adherir al Pacha, que en realidad el Pacha Sánchez lo promueven otros grupos y otra gente y nosotros nos sumamos a eso. Antes que eso dijimos, bueno, no discutamos nombres, discutamos qué queremos del Frente. Y justamente estaba eso, volver a las bases, volver a la sociedad organizada, volver a los vecinos. Un presidente que no sea un monarca, sino que sea un equipo saliendo, que recree una mística que siempre es necesaria. En cuanto para no sacar la pata del lazo, en cuanto al tema del BPS, y yo creo que hay cosas que deberían permitir una autocrítica si estos fenómenos de participación, a ver, no alcanza solamente con alcanzar cargos
de los sectores sociales en los distintos organismos, si no hay atrás una gran participación, que se sienta, que sea parte de eso, que para ser un ciudadano completo tengo que decidir. Y tal vez ese es el proceso que tenemos que ver, qué es lo que está sucediendo en nuestra sociedad, cómo lo tenemos que viabilizar. Y creo que a veces hay llamados de atención que sirven para analizar cómo se está dando la cosa y hacer los cambios, porque eso es lo otro, ¿no? Yo dije al principio, yo soy medio rígido, sí. no sé cómo era la ABA, sí. Pero fundamentalmente lo que hay que tener acá es capacidad de marcha atrás y volver a replantearse las cosas para ir de vuelta para adelante. Ir obcecadamente al frente si la realidad nos está demostrando otra cosa, solamente vamos a cosechar derrotas. Yo creo que justamente la buena cosa de la política en esta época que nos ha tocado vivir es que nos obliga a replantearnos todos los días si lo que estamos haciendo está bien. Si mañana fuera las elecciones, ¿cómo le iría al frente? Nos faltaría una campaña atrás, ¿no? Es decir, porque no alcanza, no es una foto, es una película. Claro. Y es una película. Digamos que la película pasó pero lo que pasa a velocidad. Lo que pasa que me acaban de pasar el fotograma donde se muere la muchachita de la película. Entonces, porque hay una serie de cosas que están pasando. Si veo toda la película, yo creo que el Frente sigue siendo, de todas maneras, la fuerza más importante del país, la mayoritaria. Aún si fuera minoría, aún si no llegara a más del 50% para lograr las mayorías parlamentarias, seguimos siendo la mayoría, por un problema hasta cultural. Así que no está peligrando la desaparición del Frente. No, peligrando la desaparición, sí. No, al contrario. Hay quienes dicen que, que el Frente está a la deriva. Siempre hay posibilidades de discusión al respecto. Me parece un disparate y tengo argumentos para decirlo. Creo que hay, y si uno ve el documento que presentó el MP vinculado al Frente, somos la esperanza organizada. Somos la esperanza organizada acá y somos la esperanza organizada para buena parte de los países de América Latina. Sobre eso volvemos. A ver qué tipo de democracia estamos viviendo o reviviendo. Si estamos viviendo una democracia participativa o una democracia representativa. Porque muchas veces creemos que elegir es suficiente. Ya venimos. ¿Militante? Sí. Desde muy joven, ¿desde cuándo? Diría que casi que desde que tengo uso de razón, aunque fui cambiando. ¿Ah, sí? A los 17 años, mi hermano me conduce a la Juventud Socialista del Uruguay, ahí hay una caída grande, mi contacto cae, año 1980. ¿Caída presos? Sí, presos, sí, fue cuando cayó José Pedro Cardoso, y yo tengo que pasar a la clandestinidad, y me voy a la Argentina, y cuando vuelvo un poco resabiado de toda esa situación, claro. Pero entro a la universidad con 19 y ya me engancho de vuelta, y hago una serie de experiencias en distintos ámbitos de la izquierda. Soy fundador de un comité en la clandestinidad con gente vecina donde usted vive. Fue el primer lugar de ¿Cerca del Bauzá? Muy cerca del Bauzá. Fue las primeras reuniones allá en el año 83. Ese después. ¿Quién iba a decir que un barrio como ese? Pero veníamos de otros barrios. En realidad había una familia. ¿Estaba asociado en esa época a un barrio totalmente aristocrático? Sí, pero había una familia que convocaba y había un bar. Me diga que se convocaban en mi casa, en lo que es mi casa hoy. Por ahí cerca. Por ahí. Yo lo sé, esa historia la vamos a contar. En ese ámbito, después el comité se trasladó a lo que eran Belvedere, Nuevo París, y ahí hicimos Ahí vivía una teóloga maravillosa que le permitía a todos los grupos políticos, en donde yo vivo, ¿no? En el Prado, a todos los grupos políticos reunirse contra su propia seguridad. No quiero que usted a esta altura, capaz que lo que no le sacaron los militares me lo diga. No me sacaron porque no me agarraron. Fue más rápido que Mujica. Corrí más rápido, claro. No, pero más Mujica estuvo bastante metido en cosas bastante más gruesas, más pesadas, más pesadas. Que uno. Pero ojo, porque yo siempre defiendo a la gente de mi generación que muchas veces es castigada, ¿ah? Se le llama a los ochentosos. Sí.
fuimos los que pasamos la adolescencia con la dictadura y fue un pésimo momento para pasar una adolescencia. No solamente porque la adolescencia es un tiempo difícil para los jóvenes, sino que además en dictadura era doblemente complicado. Pero fuimos los que recuperamos la democracia también. Fuimos los que nos pusimos al hombro aquella primavera del 83, aquel 1 de mayo del 83, los apaleamientos del 9 de noviembre, conjuntamente con la gente del PCNT, todas esas cosas las vivimos. Y creo que a veces esa generación se perdió en el tiempo, quedamos poquitos. De mi edad, del grupo ese ¿De 50 y poco? de 50 a 58, no hay tanta gente en la política. Vallardi es de esa. Yo estaba en los grupos de seguridad de la CEPFEU y Vallardi era el... Bueno, hay muchos de 50 y pico, yo qué sé, Bordaberry también tiene 50 y pico. Sí, pero no estaba militando para derribar la dictadura, eso está clarísimo, Sí, hay, pero no de aquel grupo que peleó por derribar la y hay muchos otros, pero ahora no me viene a la memoria. Pues entonces... yo que estoy en el Parlamento digo que no hay muchos. Y en el Poder Ejecutivo hay, pero no tantos. Entonces me acordé justamente del... Pero está bien, yo lo único que digo es reivindico de alguna manera esa generación que tuvo una cosa muy dramática. Recuerdo aquella manifestación, así, que fue impresionante, por Boulevard Artigas. Esa fue la de la primavera del estudiante. Esa es la primavera del estudiante, ver tantos estudiantes. Sí, fue precioso, que terminamos en el Francini. Se terminó en el Francini, ¿no? Sí, todo ¿Cuánta aquello historia tan reciente y tan poco recordada? Sí, es difícil. Yo ya tengo 2 hijos que tienen más edad que la que yo tenía en ese momento. Y les cuento... Y muchas veces tendemos a hacerlo romántico. Martínez, el intendente, es de esa... También, era un poquito, sí, pero un poquito Él corría mayor. más rápido, creo que tenía bicicleta para... También. Pero en definitiva, dio un proceso que nos metimos a militar después a nivel estudiantil. Yo, después de estar en la facultad, milité mucho en lo barrial, en el Frente Amplio. Mi formación política esencialmente la mamé ahí en lo que es el comité de base de una coordinadora de un barrio obrero. Pero ya para Nuevo París, para el otro lado. Nuevo París, La Teja. No, Capurro es ahora, pero es mi nuevo lugar. Pero yo soy de La Teja y mi ámbito de militancia era Belvedere, Nuevo París, La Teja. Sí. ¿De qué familia provenían ustedes? ¿Trabajadores? No, en mi caso es bien particular, porque mis padres, mi padre es fallecido, mi madre vive todavía, eran médicos, y con una convicción que no se ve mucho ahora. Mi padre era pediatra y consideraba que si iba a vivir de un barrio, tenía que vivir en el barrio. Entonces, como un médico de familia. Como un médico de barrio en esa época. Hay una canción de Arnaud Jans que habla de timbres, teléfonos y despertadores, cantándole al padre que era un médico de Tacuarembó. Bueno, la visión que yo tengo es exactamente la misma de mi casa. Pero además, 3 hermanos, yo particularmente, mis otros hermanos también, pero yo particularmente tuve una inserción muy profunda en el barrio. Fui al Liceo de La Teja, jugué al baguifútbol en un cuadro de ahí de La Teja. ¿El Arbolito? No, el glorioso Club Atlético Artigas, que queda, Tomás Tabaré. cuya sede queda, no, pero lo debe conocer Tabaré también. Y porque realmente era un cuadro barrio. Pero me inserté mucho, la barra de amigos que mantengo hasta el día de hoy, buena parte son de ahí. Yo tengo la suerte de tener un grupo de amigos. ¿De pertenencia? Absoluto, que viene algunos desde la jardinera de la escuela número 26 Países Bajos de 2º grado, en Basagoiti y Calauí, que sigue estando ahí y a donde fueron mis hijos. Sí, eso fue lo interesante, que buena parte de mis pasos también después mis hijos lo hicieron. Así que de vasco es esa cosa medio inflexible. Sí. ¿Y factor de sangre?
No, tengo. ¿Cero? No. Para ser un verdadero vasco. No tengo. Hasta eso negativo. pregunto yo. No, pero no lo tengo. Tiene que ser 0 RH negativo. Sí, ya sé, sí, lo sé. Yo vi que con mucho humor vi el tema de la película esta de los 8 apellidos vascos, porque también se vivía. Mi padre tenía los 2 apellidos vascos, sí. y era algo que marcaba. No, yo soy Bertarreche Álvarez, tengo buena parte de lusitano y de gente que vino de Galicia y que se metió desde Brasil a la frontera. Si pudiera elegir estar o no en el Senado. Si pudiera elegir, no estaría. No es un ámbito, en el que yo pueda decir que ni me siento cómodo ni creo destacarme, por varios motivos. Y ojo, esto no es en detrimento del trabajo en el Senado, que hay mucha gente que lo hace y lo hace muy bien. Yo simplemente creo ser más para un puesto ejecutivo. Y hay otro problema. ¿Cuál es la visión que yo tenía del Senado? Para mí el Senado era el lugar donde se iba a discutir. El ágora. Algo así, medio... Y en realidad hoy yo voy al Senado y es una cuestión casi que tribunera. A mí me duele ver cómo en aquellos lugares donde la prensa levantaba los discursos de Flores Mora, de Ferreira Aldunate, de Selmar Michelini, hoy muchos legisladores llevan la prensa, subrayan la prensa y es lo que dicen en el Senado. Esas cosas que a mí me parece que, no sé, no es por lo menos lo esperado. Y además el nivel de confrontación que sinceramente yo tenía, por ejemplo, excelente relación con intendente del Partido Nacional del Interior, cuando era ministro de Ganadería o cuando era director del Instituto de Colonización. Ahí es muy difícil, es un ámbito excesivamente de confrontación. Casi de hinchadas. Casi que de hinchadas, sí. Casi de hinchadas. Y lo malo es que no hay grados de libertad para hacer otra cosa en la medida que esté así. Yo lo digo, lo he dicho varias veces, yo entro bastante seguido porque Mujica, que es el titular de la banca, viaja bastante. Y se los digo a los colegas de otros partidos, yo preferiría que la cosa fuera, discutir sí, y no tenemos por qué ponernos de acuerdo, pero con otro nivel. No se puede ir al insulto fácil, a ver cómo te agredo. Eso para mí no construye a nivel de país. ¿Parlamento unicameral? Eso es una discusión bastante más profunda. Tiene sus cosas a favor y tiene sus cosas en contra. Es decir, todo lo que tiene deficiencia legislativa, tener un parlamento unicameral, tiene el riesgo de que las dos cámaras permiten a veces algunos tiempos más que permiten corregir cosas. O negociar. O negociar. ¿Decepcionado la política Nunca. tal cual? ¿No? No, nunca. No, es más. ¿Añorando de pronto Añorando esa otra política? Añorando otras cosas y otra forma de hacer política, sí, y la trato de hacer cuando puedo. Ojo, cuando la cosa se pone brava en el Senado, yo soy de los que también salgo al ruedo. La reforma agraria nunca llegó. ¿Llegará? Pero hicimos unas cosas bien importantes. Y no hicimos la reforma agraria, pero hicimos un desarrollo rural bien interesante. Por primera vez en la historia de este país se empezó a reivindicar lo que en 1948 se creó con la ley 11.029, que es el Instituto de Colonización. En 10 años se compraron 100.000 hectáreas. Eso es histórico. Además se compraron 100.000 hectáreas sin vender, porque en la dictadura a lo mejor se compraron por año lo mismo, pero se vendía, y se vendía a gente que después no todo, porque no hay que hacer generalizaciones, pero que muchas veces no tenía ese sentimiento de ser colono. No, el perfil de colono no, mucha gente se ha enriquecido por esas concesiones. Ni que tal vez, hay muchos colonos muchos administrados, como se le dice, que no necesariamente tenían perfil de colono, a muchos se lo ha tenido que pedir gentilmente que dejen de serlo y que devuelvan la tierra, y alguno todavía queda. Que alguna cosita en el Parlamento vamos a tener que hacer. Me vino a la memoria, sí, una pareja de jóvenes construyendo yo le dije que hace años que ando en esto, ¿no? Sí, construyendo su rancho de barro con sus propias manos, tipo hornero, en montes. Después la seguimos. Bueno. Dejamos como un subtítulo.
Senador, entonces, si pudiera estaría en el campo. Sin lugar ¿Usted a empezó dudas. con los panales? Sí, yo era apicultor. ¿Apicultor? Sí, fui apicultor. ¿Cerca de de ahí allá de es donde, Mujica? a la vuelta, Ah. a la vuelta. Ahí nos empezamos a ¿Qué encontrar. está pasando con la apicultura? Allá nos vamos a otro tema, a partir del monocultivo de la forestación. No, en todo caso, el monocultivo de la forestación es muy bueno para la apicultura. Es Sí, muy yo, bueno. Yo tengo Es más, absolutamente el argumento contrario, pero lo que he leído, ¿no? Bueno, A ver, cuénteme. no vaya a lo que ha leído y contrástelo con la realidad, que a veces también es bueno. Cuénteme. Hay buena parte de los apicultores, y esto no estoy haciendo un juicio de valor sobre el monocultivo forestal, simplemente estoy hablando de la apicultura vinculada. Sí. Hay buena parte de los apicultores que hacen su zafra movilista trasladando las colmenas a la forestación de ribera, donde hay Eucalyptus grandis, que tiene una floración en otoño que es muy abundante y que da mucha miel. Ajá. Y eso es muy bueno para los apicultores. Pero la biodiversidad no se perdió. La biodiversidad se perdió Para. cuando Hernandarias trajo las primeras vacas. Eso es real. Estoy leyendo en este momento un libro de Hudson, el que escribió La Tierra Purpúrea. Tierra Purpúrea. Este es otro libro que es, porque él era en realidad... Hudson en inglés. Sí. En realidad un argentino. Es un argentino. Porque nació en Argentina, después se volvió a Inglaterra. al lugar de sus abuelos, porque sus padres eran norteamericanos en realidad. Y hace una descripción interesantísima de todo lo que es la Pampa, a la cual ecológicamente como región nosotros... y hace referencia... Y hace referencia a los problemas ambientales y de la biodiversidad. Y estoy hablando de 1890, una cosa así. Él vivió hasta 1922, pero esto lo escribió cuando estaba todavía en el Río de la Plata. En realidad, cada vez que el hombre tiene una actividad, y una actividad en este caso productiva y significativa de impacto, va a tener un impacto en lo ambiental. De todas maneras, lo forestal sigue siendo menor que algunas prácticas ganaderas, que también, porque evidentemente donde ahora hay un tipo de rumiantes, antes tenía que haber algo, porque la propia apicultura también desplazó a insectos que eran los que producían el cruzamiento de las flores nativas, que sobre todo en el monte nativo tienen muy buena floración. Eso sucede, lo que hay que tener es la inteligencia de no destruir el entorno. Y el tema forestal, hay muchas cosas que yo sigo pensando que otro modelo forestal tiene que ser posible. Sí, de rotación y de no grandes extensiones, sino de un modelo donde los productores familiares, por ejemplo, pudieran tener la forestación como un rubro alternativo, como una cajita de ahorro, que no fueran 3.000 hectáreas de la misma especie, sino que pudieran hacerse otras cosas, que se priorizara el valor agregado. Fíjense, las empresas que producen tableros, que le dan valor agregado a una madera que tiene que ser más gruesa, podada, que tiene mucho trabajo, la han peleado aún en situaciones... Desde el 2008 los países hegemónicos del capitalismo vienen en crisis, eso hay que decirlo también, ¿no? Y sin embargo estas empresas que le vendían a esos países centrales, Estados Unidos, Europa, se han mantenido. Y eso le da mucho valor a la madera. Yo creo que eso también debería plantearse en función de los productores familiares, como una forma de generar otro tipo de forestación que no sea solamente la típica concentración capitalista. Pero bueno, eso es parte de la tierra se forestación. concentró muchísimo, ¿no? Porque tenemos como grandes... Sí, pero ojo al gol, porque yo escucho esa información y hay información tremendamente sesgada. La tierra se concentró, es verdad. Ahora hubo dos procesos de concentración. Una fue la fundidera de la gente del 2000 al 2006. Mucha gente vendió ahí obligada por las deudas. No vendían bajo ningún concepto porque querían, sino porque los corrían. En el 2006, 2007, viene una crisis del capitalismo y buena parte de los capitales se vienen a instalar a compra de campo acá. Y ahí hay una segunda concentración
que viene ligada a una extranjerización, porque buena parte esos capitales eran extranjeros, donde ahí no los corrían por deuda, sino que les daban plata y la gente se iba. A veces obligados por otras circunstancias, a veces por elección. Y con un problema adicional, nuestra ruralidad está tremendamente envejecida. Nos cuesta muchísimo. Por eso cada vez que hay jóvenes que se quieren quedar, me parece bárbaro cuando el instituto les da la posibilidad para quedarse. Y esto hizo que fuera un proceso de concentración de la tierra que se trató de combatir y que recién ahora algunas de las medidas que se están tomando empezaron a dar resultados con un elemento adicional. Hay muchos de esos capitales que vinieron, que ahora se están yendo y se está dando un proceso. Por el cambio, sobre todo en la Argentina, ¿no? No solamente en la Argentina, también las posiciones... Pero los ojeros, por ejemplo, muchos se van. Sí, pero eso también, decían, la soja se termina porque bajó de 500 a 300 dólares. Y no se terminó. No solamente no se terminó, sino que hay mucho más de lo que se producía. Se extendió otra modalidad que no era adquirir tierras, sino arrendarlas. Sí, pero de todas maneras, había una visión de que con la soja de 300 se dejaba de hacer agricultura a verano, porque la soja es un cultivo de verano y es el principal. Y eso no pasó. Hubo una disminución de los lugares que eran marginales, donde a 500 dólares valía la pena sembrar. Ahora no vale sembrar a 300 dólares y entonces hubo una reducción, pero no una reducción que todavía está por encima del 1.000.000 de hectáreas. Si uno piensa una política forestal con incentivos... 1.000.000 de hectáreas de soja. ¿La forestal? Más o menos. Igual, en 16 o 17 millones de hectáreas, 16 millones de hectáreas. Cultivables, digamos, por decirlo. Algunos son cultivables, pero permiten la ganadería. El Uruguay es un país ganadero y va a seguir siendo ganadero. Cuando vienen los containers de vuelta por contaminación de agroquímicos, no, me pareció que eran productos veterinarios. Sí, era un etión, un producto que se utiliza para la garrapata. Y la mosca de los cuernos. ¿Qué falta ahí? Porque parece que con el chip no es suficiente. Con el chip sabemos dónde está el animal. Y con el chip se sabe bastante. Se puede empezar a corregir. El problema es que tengamos que corregir cosas que no deberíamos. Yo creo que todavía, yo por lo menos no tengo toda la información que debería tener para conceptualizar el problema. Me preocupa. Me preocupa no tanto por la pérdida del mercado, sino... porque ahí se sabe que había etión. ¿Qué pasa con la carne que consumimos nosotros? No, a eso voy. ¿De dónde está esa carne? No, esa no es el problema. El problema es toda la otra que igual se consume en el abasto. Exactamente. Hay mecanismos. Esas son las cosas que uno tiene que Pero también se perdió soberanía cuando los frigoríficos pasaron a ser... Sin lugar a dudas. Manos extranjeras. Sí, y ojo, porque además buena parte de esos frigoríficos son brasileros. Que Brasil... es comprador circunstancial de carne, pero también cuando vende y es competidor a nivel internacional y puede tomar decisiones. Son decisiones de empresas privadas, pero de empresas privadas que fueron muy financiadas por el Banco de Desarrollo brasilero. Entonces, yo creo que son situaciones que hay que seguir analizando y que, bueno, se dieron dentro del ámbito privado, es decir, no vendió el Estado a empresas privadas. Pero creo que, y ahí sí, que ahí nunca va a haber una manifestación popular, agropecuaria, de productores rurales. Ha habido manifestaciones muy grandes. No, pero en contra de los frigoríficos de M1, la última sobre el aumento de las tarifas de acá. Sí, pero contra los frigoríficos ninguna. Contra los frigoríficos ninguna. Por lo menos yo no vi. ¿Porque los beneficiaba? No, ¿qué los va a beneficiar? ¿Y por qué contra frigoríficos ninguna? Yo qué sé, no sé, pero no hay. Y muchas veces existen situaciones que la cadena cárnica termina no siendo cadena. Cosa que sí pasa en la lechería. ¿Y por qué? ¿Cuál es la diferencia? Y hay remitentes, hay cierta fidelidad y hay muchas empresas cooperativas que hace que el sector lechero sea particularmente estratégico, aunque siempre va a ser en superficie y en producción menor que la ganadería. Nosotros somos un país ganadero de carne y lo vamos a seguir siendo por lo menos por muchas décadas más. Le pido una pausa. ¿Cómo no?
se definiría políticamente Berterrecche? Pensé que me iba a preguntar otras cosas, pero bueno. ¿Vio cómo me cambió de... Cambio. Este, Los vascos andamos volando. No, yo me defino como se define mi organización política, por la Liberación Nacional del Socialismo. Vengo de raíces marxistas. Yo a veces, para molestar a algunos compañeros que son más laxos en eso, digo que soy leninista. Y es porque creo, por ejemplo, en el centralismo democrático, en la parte organizativa del grupo político. Pero hoy no es un problema... Justo el MPP, que es bastante desorganizado, ¿no? Sí. Es más anarquista sí, su funcionamiento. Tiene un dejo de un poco desordenado, como dijo. Pero la idea o la ideología, hoy voy por este camino. Soy izquierda marxista y creo todavía en cuestiones de carácter sí nacional, pero sobre todo regional. ¿Qué está pasando en lo regional? En lo regional... Usted me decía, como al comienzo, que Uruguay era muy importante, lo que pasara con Uruguay, no solamente por Uruguay. No, dije que el frente es importante para Uruguay. Bueno, esperaba que me corrigiera. Es importante para el Uruguay el frente cuénteme porque es si tiene que ver con esto que le estoy preguntando. Pero además, para lo que son las visiones progresistas, populares del continente. Hoy vivimos una situación con sabor a derrotas. Sí, como que el péndulo pasó por la izquierda, pasó por el centro y yo, se fue la de... Yo no creo que Macri haya cuestiones, no creo que haya cuestiones de péndulo, pero sí que hay un cambio y el Uruguay sigue teniendo una fuerza organizada con 45 años de vida que es casi que inexplicable para mucha gente, donde hay un abanico enorme desde una socialdemocracia, desde posiciones nacionalistas hasta posiciones marxistas, y todo eso en una situación policlasista además, porque hay trabajadores y hay empresarios, y se mantiene con un timón hacia un determinado lugar. Evidentemente que lo que pasa en la región, lo que está pasando en Brasil, que nos parece ruin realmente lo que se está haciendo con el gobierno del PT, desde adentro y desde afuera. Y ver cómo se mueven, cómo se mueve el poder en contra de los gobiernos de izquierda o con una mirada de izquierda, hace que el Frente tenga que entender la importancia que tiene a nivel continental, como organización política. Seguimos siendo base de... Por eso cuando usted me preguntaba, ¿se terminó el Frente? No, ¿qué se va a terminar? Al contrario, somos una llamita en el continente, somos uno de lo que podemos avalar que hay un camino diferente al liberalismo conservador que está del otro lado y que ha dado muchos resultados. Me preguntan muchas veces muchas cosas, me preguntan sobre las crisis, me preguntan que en realidad no es un problema de crisis en el Uruguay. Y yo solamente quiero dejarle al televidente. La importancia... ¿Usted habla de ANCAP o de estas cuestiones? También, o el título de Sendic, esas crisis. Sí, el título de Sendic para mí es una cuestión menor, pero más allá de eso, ¿con qué cara? Crisis de funcionamiento, me habla usted, ¿de qué me está hablando? Sí, o del gobierno. De visiones políticas como una situación caótica, y que siempre se quiere presentar. Claro. Ahora, ¿con qué cara pueden mirar a una madre de esas que los hijos se morían en la década a principios de la década del 2000 por enfermedades que podían ser curables? Hoy que bajamos a 7,78 por 1000 los nacidos vivos de un año. Es decir, cada 1000 nacidos vivos, 7,78. Llegó a ser 13. En el 2002 se morían 13 niños. En Bella Unión se morían 30 niños cada 1000 nacidos vivos. Teníamos indicadores del África subsahariana. Ahora, ¿con qué se paga que haya 300 gurisitos más que sobreviven? ¿Quién tiene la entereza moral de rebatir que lo que hizo 11 años de gobierno del Frente logre 300 niños, 300 madres que no pierden a sus hijos? Hay mucha marginalidad que golpea
La traemos desde... Hay un tema de violencia que se está, Sí, como sí. que se ha instalado en distintas... Son dos cosas. Son Hay obvio. marginalidad que viene desde hace mucho, ¿ah? Y hay un tema de violencia que en ese caso se ha profundizado, por razones internas, pero sobre todo por razones externas, y que habrá que trabajar mucho sobre eso. Por lo que vemos en la región y en el mundo, quiero ser optimista, no es fácil serlo. Ahora, por lo menos acá, creo que todavía hay un sentimiento de que la vida vale y que es importante. Yo creo que eso se mantiene. Paysandú por lo menos lo dejó bien establecido con esa marcha multitudinaria. Sí, pero no hay que confundir una cuestión... No, semita, antisemita, no sé. No, pero además eso. esta es una discusión, porque semitas son todas las tribus árabes que venían de Sem. Claro. En realidad hay árabes que son semitas también. Y Lógico. entonces englobar esas cosas son Con el complicadas. Estado de Israel. Sí, pero lo que a mí me parece es que esa situación sigue siendo una situación absolutamente aislada y casual y producto de otras cosas que no tienen que ver que sí pueden tener una causa en eso, pero que tienen que ver con otras cosas y que espero que sea absolutamente aislado, porque este país no está en esa línea. No hay esos problemas y no debería haberlos. Insisto, sigue siendo un país que valora muchísimo la vida y que le tiene muchísimo respeto a la vida, y esas son las cosas que como país no podemos perder. Inflación, aumento de las tarifas, aumento de los seguros de desempleo en 3 rubros. El rural, que les llega cerca, el servicio doméstico y déjenme ver la construcción. Sí. Por ahí se dice, en la Argentina Macri dejó ya 50.000 personas fuera de sus empleos, ¿no? Sí. Y en Uruguay tenemos el seguro de desempleo. Sí. Como no tenemos tiempo para todo el desarrollo, yo le pregunto, ¿usted qué ve hacia adelante como generación de trabajo genuino? Porque acá Fripur, acá al lado de BTV, dejó miles de trabajadoras sin trabajo y sin embargo cuando se hace el negocio... Fue un par de ceros, pero son 900, pero 900, si fueran 50 igual me dolería. Mil, quise decir, Sí. dije miles y... Si fueran 50 igual me dolerían, si fueran 30 me dolerían igual. Si no tengo sensibilidad para eso, me tengo que dar un paso al costado en la política. Claro. Ahora... No, ¿sabe qué? Que lo quise juntar con lo de la pesca, que no ha sido, es una riqueza enorme que tiene nuestro país y nunca ha sido generadora de empleo, porque se ha visto como una antigüedad de poner un frigorífico nacional o haber transformado Fripur en una entidad ya que le debía tanto al mundo estos dueños. Hay muchas preguntas, usted acostumbra a hacer muchas preguntas en una sola y entonces es muy difícil contestar todas esas preguntas con poquito tiempo. Soy como una metralleta. Sí, contestar todas esas preguntas en tiempo reducido, pero algunas cosas importantes. Que la inflación haya pasado un dígito y que sea 2 es absolutamente, no sé, me parece que podríamos entrar en un asunto medio estereotipado. Pasó el 10, estamos mal, tenemos 9,8, estamos bien, y la diferencia entre 9,8 y 10,3 es un impuesto al cigarrillo. Claro, pero el que tiene un salario fijo es muchísimo. No, pero es muchísimo 9,8. No, primero, no es tanto. Digo, para nosotros que vivimos una vida con inflaciones muchísimo mayores... No, entiendo. Pero el que gana ahora, 10.000, con los 10.000 se tiene que arreglar. Sí, lo mal que es que haya gente que gana 10.000. Ese es el primer problema. El segundo tema es que hay un proceso inflacionario por esto. No, hay un aumento de inflación. Habrá que buscar las causas y las medidas para corregirlo. El desempleo subió, está bien, subió, pero subió estando menos de 8%. Nosotros veníamos con desempleo de 14% cuando agarramos 16 o 14, ¿no? Sí. Entonces, ahora, porque de 7,4 pasó a 7,7, nos rasgamos las vestiduras. Hay cuestiones circunstanciales. Hay un tema en la construcción, hay una baja en la construcción y habrá que subir. Y hay un aumento en el turismo, porque el turismo se recuperó y se generó un montón de divisas
es lo que se llama exportación de servicios. Y vuela alas Uruguay. Y vuela alas Uruguay, y hay un montón de empresas autogestionarias que están funcionando, y hay cosas que están pasando que son maravillosas, como que la Asociación de Productores de Cerdo, junto con los fasoneros de los pollos y la cooperativa Santa Rosa, logre venderla al Ministerio del Interior en una forma de compras públicas, beneficiando un montón de pequeños productores cooperativizados y al mismo tiempo ahorrándole millones de dólares al Ministerio del Interior. Esas cosas están pasando. El problema es que parece que nos autoflagelamos todas las mañanas cuando nos levantamos y abrimos el primer diario de circulación nacional, y en realidad están pasando cosas, muy buenas cosas también. Este país no ha dejado de crecer. Estados Unidos cayó, Europa cayó. Este país no ha dejado de crecer. La región tiene problemas graves con recesión. Este país no ha dejado de crecer. Ojo, porque tanto decirnos que estamos en crisis, nos lo vamos a creer y va a haber alguien que se quede con nuestro crecimiento. Usted me había pedido que le contara para el final una historia, porque me decía, Sí. ¿y por qué militar? ¿Por qué? Sí. Y yo quiero, bueno, hay un Tengo cuento. tiempo, ¿no? Lo hago Sí, rapidísimo. Hay un cuento de Hemingway, de la Guerra Civil Española, que me representa, y muchas veces había un tanquista francés del lado de la República que peleaba con los republicanos y que le mandan a hacer una ofensiva que él considera que no sirve, y está durante toda la noche quejándose de esa ofensiva que no va a servir. A la mañana siguiente se pone su casco y entra a su tanque. Bueno, esa imagen es la que un poco yo la asumo. Hay cosas que pasan que parecen horribles. Sin embargo, yo me pongo el casco y me subo al tanque. Sí, ¿y nunca duda? Siempre dudo. Si no dudara sería un necio. Siempre dudo. Siempre duda. Pero siempre me subo al tanque. Gracias por su presencia. Salud. La reforma agraria, ¿en qué quedó? Y por lo menos hoy tenemos 500.000 hectáreas de propiedad social. 500.000 hectáreas donde decimos la tierra no es del que la trabaja solamente, sino que es de todos nosotros. Y eso nos va a ayudar a respetarla mucho más. Usted que está a favor de las empresas gestionadas, autogestionadas por los trabajadores, se va a llevar estas tacitas hechas con orgullo por las manos de los trabajadores de Olmo. Y va a ser un orgullo para mí. Que la están peleando también. Van a ocupar un lugar preponderante en mi casa. Con Páez Vilaró ahí en las imágenes. Que pase muy bien. Gracias. Salud. Hasta la próxima.